Vamos a hablar acerca de la peste. Generalmente las pestes son enfermedades contagiosas, frecuentemente epidémicas. La Biblia presenta frecuentemente a las pestes como un azote de Dios. Y siempre que hay estas situaciones, se presentan tres cuestiones: guerras, hambres y pestes. Generalmente la guerra trae hambre y trae peste, o viceversa, el hambre trae guerra y trae peste, o la peste trae hambre y trae guerra. Estos son castigos. Cuando usted y yo estudiamos la Biblia, nos damos cuenta que estos son castigos enviados de parte de Dios. Y son consecuencias de la desobediencia. Usted puede analizar la Biblia y siempre que había una peste es porque había una desobediencia fuertemente a los estatutos o los mandamientos del Señor. Vamos a analizar algunos versículos bíblicos que encontraremos en la Biblia, precisamente la palabra peste. Pero ¿qué debo de hacer yo cuando yo escucho acerca de una peste, de una enfermedad, de una pandemia? Lo primero que yo tengo que hacer, generalmente son cuestiones que nos agarran desaprevenidos o no nos preparamos para ello. Pero lo primero que yo tengo que hacer es orar. Orar al Señor. Nunca de los nunca, como cristianos, debemos de llenarnos de miedo. Eso no debemos de hacer. La Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Es decir, el creyente lo que tiene que hacer, debe de llenarse de dominio propio que el Señor le ha dado, de valor y del amor de Dios. Tenemos que confiar en Dios. En otras palabras, el creyente tiene que confiar en tres cosas de parte de Dios. Número uno, su amor. En el amor de Dios. Dios nunca va a permitir cosas que uno nunca puede resistir. Número uno, Dios nos ama. Dios te ama de tal manera que dio su vida por ti. Eso es indudable. Número dos, tenemos que aprender a confiar en su sabiduría. Dios es sabio. Él es sabio y su sabiduría es inmensa. No podemos llegar a comprender la grandeza de su sabiduría. Entonces, tenemos que confiar en la sabiduría de Dios. Si Dios permitió que suceda situaciones en la vida cotidiana o en la vida social o en las naciones, es porque Él es sabio. Él sabe y Él ejerce el control de la historia, Él ejerce el control de la sabiduría, de la ciencia, de la medicina. Él ejerce autoridad sobre todo virus, sobre toda peste. Él ejerce autoridad sobre los cielos, la tierra, el mar, los vientos. Entonces yo tengo que aprender a confiar en su sabiduría. Número 3, yo tengo que confiar en su poder. Dios es el Todopoderoso. Entonces, como creyente, yo tengo que aprender a confiar en el poder de Dios. Dios tiene poder para hacer milagros, maravillas, para detener de la noche a la mañana enfermedades, para detener el viento, el aire. Él es poderoso. Imagínate esto: Dios hizo que Jonás tuviera sombra, dice la Biblia, y quiso crecer una calabacera o una calabaza, ¿verdad? Una enramada, ¿verdad? Y la hizo crecer de la noche a la mañana, y de la noche a la mañana también hizo que pereciera. Entonces, Dios tiene poder para hacer cosas maravillosas. Él hizo que hubiera diluvio en la tierra, y al mismo tiempo Él salvó a la humanidad en la cruz del Calvario. Entonces, Él todopoderoso. Y cuando yo como creyente confío en su amor, su sabiduría y su poder, puedo tener la certeza de que todo va a estar bien, aún a pesar de las situaciones adversas. Pero hay cuestiones bíblicas que nos enseñan que la desobediencia a Dios siempre trae consecuencias. Es la reacción de la justicia y de la santidad de Dios al pecado. Es decir,
cuando el pecado está llegando a ciertos límites, a cierto grado y a cierta dimensión, Dios reacciona ante ello, con su santidad reacciona, ¿verdad? Y entonces le pone un alto. Le pone un alto al pecado, le pone un alto a la maldad, porque Él ejerce autoridad sobre la tierra. Cuando tú ves cada vez la historia, que hubo una guerra, que hubo una peste, que hubo una pandemia, te das cuenta que es Dios poniéndole un alto al pecado de la humanidad. El pecado que parece que iba sin freno, ¿verdad? Agarrando la autopista para agarrar una tremenda velocidad del pecado. Dios le pone un alto de una manera muy fuerte. Vayamos a ver qué es lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 24. Deuteronomio capítulo 32, versículo 24. Inmediatamente que yo confío en el Señor, que yo confío en Dios, que yo empiezo a orar al Señor, a preguntar cuáles son sus planes, sus propósitos, para yo no hacer cosas que estén fuera de su voluntad. Lo segundo es seguir toda recomendación que tenga que ver con el cuidado del templo del Espíritu Santo. Seguir toda recomendación que tiene que ver con el cuidado del templo del Espíritu Santo. Como dijo el salmista, porque en el Seol, ¿quién te alabará, Señor? Entonces, yo como creyente estoy llamado a ser ejemplo, a seguir, a ser testimonio, a tener fe, pero no confundamos la fe y la confianza en Dios con necedad. Esas son cosas muy distintas. Ya tiene Deuteronomio capítulo 32, versículo 24. Mira lo que dice la palabra del Señor. Consumidos serán de hambre, y devorados de fiebre ardiente, y de peste amarga. Vea lo que dice: diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, y que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Ve lo interesante, lo que está diciendo la palabra del Señor. Consumidos serán de hambre, y devorados de fiebre ardiente, y de peste amarga. Es decir, todos los juicios provienen de Dios. Todos los juicios provienen de Dios. El segundo versículo que usted y yo vamos a analizar, después de ver que Dios envía juicios, y que cuando Él envía juicios son terribles para el que no cree en Cristo Jesús. Vamos a analizar el pasaje de 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 15. 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 15. Cuando usted lo tenga, dice un fuerte amén. ¿Ya lo tiene? 24, versículo 15. Mire lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Cuando tú lees la Biblia y cuando tú lees los juicios de Dios, te das cuenta que es Jehová envió la peste. Ninguna enfermedad, ningún ser humano, ninguna cosa creada puede actuar sin que Dios lo autorice. Mis hermanos y hermanas en Cristo. Así que es Dios quien envió la peste sobre Israel. Imagina esto, sobre su propio pueblo amado. Pero es porque el pueblo había desobedecido al Señor Jesucristo. Alguien desobedeció al Señor Dios Todopoderoso. Ahora bien, no es precisamente que Dios castigue
como un tirano, sino más bien son las consecuencias del pecado. Ahora, entendiendo que es Jehová quien permite estas situaciones, entonces yo tengo que entender su voluntad. Yo tengo que ir a Él. Yo tengo que correr a sus pies para poder entender qué o cómo es o qué cosa debo de hacer para que el Señor detenga la peste. Mis hermanos y hermanas en Cristo, vayamos a Mateo capítulo 24, versículo 7. Mateo 24, verso 7. ¿Ya lo tienes? Cuando lo tengas, di un fuerte amén y un gloria a Dios. Mateo 24, verso 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que así como iniciamos esta enseñanza, las pestes, las hambres y las guerras siempre van juntas. E incluso este año, tú te habrás dado cuenta que el año inició prácticamente con rumores de guerra. Después ha venido una peste y lo que sigue será hambres. Y así es cada vez que sucede este evento, ya sea una peste, una guerra o una hambre. Ahora bien, ¿qué debo de hacer yo como cristiano? Puesto que la Biblia dice que en los últimos tiempos, escucha esto, en los últimos tiempos se levantará nación contra nación, reino contra reino. Esto traerá pestes y hambres, pero también dice habrá pestes, y las pestes traerán guerras y hambres. Y concluye diciendo, y habrá hambres, y las hambres traerán guerras y pestes, y terremotos en diferentes lugares. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer como hijo de Dios? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Otra vez lo repito. Lo que yo tengo que hacer es correr a los pies de Cristo y conocer su voluntad. Una vez que yo conozco la voluntad del Señor Jesús, una vez que yo entiendo sus planes y propósitos, tendré la manera y la forma de reaccionar de manera eficaz a estas cuestiones que ya están escritas. Es decir, tengo que estar de rodillas buscando al Señor, tengo que estar en comunión con Dios para entender lo que el Señor quiere y saber cómo salir adelante de cada situación. No hay entonces lugar para el miedo, no hay entonces lugar para estar viviendo la vida a la y se va o hacer lo que uno cree que es conveniente. Solamente hay una manera de salir victorioso, es doblando rodillas ante los pies de nuestro Hacedor.